Ok chicos, entonces el día de hoy vamos nosotros a empezar con el análisis de este tema, lo que es la función exponencial. Cuando nosotros estamos hablando de una función exponencial, como su nombre mismo lo dice, exponencial, entonces estamos hablando básicamente que tenemos que trabajar con exponentes. Tenemos que trabajar con exponentes. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de funciones? ¿Qué sucede cuando yo trabajo básicamente con exponentes? Cuando yo trabajo de esa manera, con la función exponencial, siempre va a ser de este tipo. El nombre de la función, f de x es lo de menos. Porque usted puede, la función puede ser f, x, puede ser h, puede ser g, eso es lo de menos. G de x, f de x, h de x es lo de menos. Igual a un número base elevado al exponente x. X es el término independiente que nosotros le vamos a dar. Ese es x. Ahora, la base tiene su característica especial. ¿Qué tiene que ser para que sea una función exponencial? La base tiene que ser mayor que 0. ¿Qué significa? Que no tiene que ser el número 1. Tiene que ser mayor que 0. Usted sabe que un número mayor que 0 yo puedo tener 0,1, 0,5, 0,9. Esos son los números mayores que 0. De ahí en adelante. 2, 3, 4, 5. Esos números. Pero tiene que ser un número diferente de 1. ¿Qué significa? Que no puede ser 1. Tiene que ser diferente de 1. Y ya más adelante ya les indicaré por qué no puede ser 1. Porque al momento de graficar la función exponencial no sale la gráfica como tiene que ser. Por eso tiene que ser un número diferente de 1. Y aquí hay algunos ejemplos. F de x es igual a 2x, que esta función la vamos a graficar más adelante. Y es igual a 3 cuartos elevado a x. Ustedes dirán, bueno, aquí en 3 cuartos. Esta fracción, cuando el numerador es menor al denominador, se sabe que está entre 0 y 1. Entonces ustedes, para saber cuánto les da ese resultado, ustedes lo que hacen es una división. Ustedes dividen 3 dividido para 4 y les va a dar el resultado. Entonces ustedes dividen 3 para 4 y el resultado les dará 0,75 al momento de ustedes dividir. Y lo mismo acá, esta es otra función. La que ustedes ven acá, h de x es igual a 7 elevado a x. Este siempre tiene que ser x. ¿Por qué? Porque esta x luego cambiará al número que yo le dé a la variable x. Por eso se llama variable independiente, la letra x, y la letra y es dependiente, depende de lo que se le dé a x. Eso ya lo hablamos al inicio de estos temas. Acá abajo tengo dos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Aquí, la función tampoco puede ser negativa. La base tampoco puede ser negativa. Me dirán, pero profesor, aquí tiene dos ejemplos. Hay dos ejemplos que son totalmente diferentes. Este ejemplo y el que está acá abajo. En el primer ejemplo, y igual menos 3x elevado a x, perdón. Esto sí es función exponencial. Sí es función exponencial. ¿Por qué? Profesor, usted dijo que la base no debe de ser negativa. La base aquí no es negativa. El 3 no es negativo, que es la base. Esta base no es negativa. Que delante del número haya un signo menos, eso ya es totalmente diferente. Pero la base
es positiva. El 3 es positivo. Ese es diferente al ejemplo que tengo aquí abajo. ¿Por qué? Porque el ejemplo que tengo aquí abajo, en el momento que se ponga el numerito dentro del paréntesis, ahí sí estoy diciendo que la base es negativa. Y delante del número o de este paréntesis hay un signo positivo. Ahí es diferente, ahí ya cambia la cosa. Entonces, esto no es función exponencial. Por eso les digo, el número tiene que ser mayor que 0, no puede ser igual a 1, tiene que ser un número diferente de 1 y la base no tiene que ser negativa para que sea función exponencial. Estas son 3 características muy importantes. Ok, copien por favor este ejemplo, tengan la bondad. Me avisan por favor cuando ya terminaron de copiar. Chicos, me avisan cuando ya terminan de copiar. Ya, profe. Listo, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón. La verdad es que todavía no, como cuando ustedes escriben yo lo desactivo y temporalmente lo activo solamente presionando la barra espaciadora y ya me olvido. Pero bueno, entonces cuando las características de la función exponencial la tengan clara o las deben de tener claro, eso es para que ustedes no se olviden esos conceptos, no se olviden y sepan qué características principales debe de tener. Voy a mostrarles en las siguientes diapositivas, en el siguiente tablero, cómo van a ser graficadas estas funciones exponenciales y cómo va a ser la figura. Muy bien, en este tablero, en esta parte de aquí les voy a mostrar, aquí hay 2 ejemplos. En este primer ejemplo que ustedes ven aquí, en este primer ejemplo, voy a hablar exclusivamente de este cuadro. La función me dice que la base es mayor que 1. Cuando yo grafique esta figura que está aquí, para que me salga esta gráfica en el plano cartesiano, la base tiene que ser mayor que 1. O sea, mayor que 1, ¿cuándo? ¿O cómo? Puede ser 2 elevado a x, puede ser 3 elevado a x, 4 elevado a x, mayor que 1. Y me saldrá esta gráfica. Ya me sale esa gráfica. Esta gráfica se llama creciente. ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros los tipos de funciones que son crecientes, decrecientes? Cuando la función, la base es mayor que 1, la gráfica va a ser creciente, tal como ustedes ven ahí. Eso es en el caso de la función creciente. En este segundo ejemplo, en el que tengo en el lado, bueno, al menos en el que ustedes ven, en el lado de la pantalla derecha, cuando ustedes vean esta gráfica, miren que la gráfica empieza arriba y baja, baja. Esto se llama función decreciente, porque baja. ¿Y cuándo es función decreciente? La función es decreciente cuando la base es menor que 1. Es menor que 1. La base es menor que 1. Eso es una función decreciente. Por ejemplo, aquí yo podría decir que la función y es igual a 2 elevado a x y me sale esta gráfica. Y acá yo podría decir que y es igual a 0,4, todo esto elevado a x, por ejemplo.
Esos son ejemplos nada más para que ustedes vean. Otra característica importante es que siempre que la gráfica, tanto en la función creciente como en la función decreciente, siempre va a cortar al eje Y en 1. Ustedes se dan cuenta en estos dos ejemplos. Siempre corta al eje Y en 1. Y la última característica es esta palabrita, asíntota. ¿Qué significa asíntota? Ustedes ven esta línea verde que está en el eje X, esta línea verde que está en el eje X. Cuando la gráfica, esta gráfica voy con la función creciente, esta gráfica se viene desde acá, desde el infinito negativo, llega, sigue y sube, así. Esta gráfica nunca toca al eje X, no lo toca. Aparentemente lo llega a tocar, aparentemente queda sobre el eje X, pero no lo hace. Entonces, cuando no sucede eso, estamos hablando de que es asíntota. Lo mismo en la decreciente. Baja y va, y sigue. Y esto se extiende. Empieza desde el infinito positivo y baja hasta el infinito, sigue hasta el infinito. Así empieza. Entonces, esas son algunas características que nosotros podemos tener dentro de este tipo de funciones. Muy bien, esto de aquí no lo hagan, solamente para que ustedes vean como ejemplo. Pasamos a la siguiente figura. En esta siguiente parte, aquí, estos son ejemplos para esta gráfica y estos son ejemplos para esta gráfica de acá. Aquí, cuando es creciente, tiene que ser mayor a 1. Aquí está 7x. 5 cuartos elevado a x. Nuevamente, 5 cuartos. Cuando el numerador es mayor al denominador, siempre el resultado va a ser mayor que 1. 1.25, 1,25. Entonces significa que es mayor a 1 y es creciente. ¿Y cuándo es decreciente? Cuando es menor que 1. Aquí está 0,2 y aquí 3 quintos. Nuevamente 3 quintos. Cuando el numerador es menor al denominador, el resultado siempre va a ser un número menor que 1. 3 dividido para 5, 0,6. Entonces, cuando estos son menores que 1, la gráfica es decreciente. Cuando estos son mayores que 1, la gráfica es creciente. ¿Y el dominio? Vamos con el dominio y el rango. Vamos con el dominio. El dominio lo puedo escribir de dos maneras. El dominio siempre van a ser los números reales. Siempre. Eso no cambia. Tanto para las crecientes como para las decrecientes. Siempre van a ser los reales. No cambia. El dominio. Yo lo puedo escribir así. La R, dominio. La R, dos rayitas. Reales. O lo puedo escribir. El dominio empieza desde por acá. ¿Desde dónde empieza? Desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Como sube, va hasta infinito, porque no sé dónde termina. Este es el dominio. Y el rango lo puedo escribir de esta manera. ¿Qué significa? Que el rango va a ser mayor a 0. Puede ser mayor a 0. Es mayor a 0. Miren, ustedes se dan cuenta, como sube, nunca toca la asíntota, sino que sube. Significa que el rango siempre uno se fija en base al eje Y. Eso ya lo vimos en las clases anteriores, en base al eje Y. Entonces, como esto sube,
en base al eje Y está aquí, corta en 1. Por lo tanto, es mayor que 0. O se puede escribir que empieza en 0 hasta infinito. Lo puedo escribir de estas dos maneras. Así, de esta manera. Así puedo escribir el rango. Ese es el dominio y el rango para este tipo de funciones exponenciales. Ese es el dominio y ese es el rango. No se olviden de eso. El día de mañana que veamos las transformaciones del dominio y el rango, ahí veremos que van a variar un poco. El dominio no varía porque el dominio siempre van a ser los números reales. Lo que va a variar un poco es el rango, porque en este caso, en estos ejemplos, el rango son los números mayores que 0, los positivos. En estos ejemplos son todos los positivos mayores que 0. 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. O desde 0 hasta el infinito. Cualquiera de los dos se puede hacer. Ok, solamente copien esta partecita de aquí, por favor. Nada más. Solo copien esa partecita. ¿Ya terminaron, por favor? ¿Me avisan? Ya el profe puede continuar. Listo. Bien. Vamos a continuar entonces. Bien, en esta figura que ustedes ven aquí, ustedes pueden evidenciar que por qué la función exponencial no es 1, la base es 1. Ustedes se dan cuenta, al momento de graficar esta función 1 elevado a x, me va a salir... ¿Qué tipo de función es esta? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de Es función una es? creciente. ¿Es una función? Creciente. Esto no es creciente. ¿Qué función es? Acuérdense. ¿Función qué? Acuérdense. La clase anterior. Así. Ah, La clase anterior. Acuérdense en la clase anterior. ¿Qué funciones vimos la clase anterior? ¿Qué función? No funciones. ¿Qué función vimos la clase anterior? ¿Ya no se acuerdan de la clase anterior? No se acuerdan de esa clase. ¿Qué función vimos? Acuérdense que estuvimos viendo. Yo les decía, a ver, la función pueden ser horizontales, pueden ser oblicuas hacia arriba o oblicuas hacia abajo. ¿Cómo se llaman esas funciones? Y les decía, no puede ser vertical. No puede ser. ¿Qué función? ¿Cómo se llaman estas funciones que vimos la semana anterior? No pueden olvidarse de un día, de una semana para otra. Esto se llama función lineal. Función lineal. Esta es función lineal. No puede ser función exponencial. Me sigue, miren, función lineal. Esta función lineal. Por eso es que la base no puede ser 1. Por eso que yo les decía que dentro de la función exponencial, la base nunca puede ser 1. Porque si no, la gráfica no saldría como función exponencial. Y la gráfica en función exponencial es creciente o decreciente. Entonces, de esa manera. Incluso decíamos que el dominio es, bueno, en la clase anterior, el dominio es todos los reales y el rango es un número. ¿Y cuál es el número? Por ejemplo, el número que saliera, 1, 2, 3, 4, dependiendo del número que saliera. Bien, no pueden olvidarse.
No pueden olvidarse. Listo, vamos a hacer entonces una práctica. Vamos a hacer la práctica. Vamos a graficar la siguiente función. La función que vamos a graficar es f de x igual a 2 elevado a x. Esta es la función que vamos a graficar. Entonces, para graficar esta función 2 elevado a x, tengo que encontrar los valores de x, tengo que darle los valores a x para luego encontrar el valor de y. Entonces, voy a hacer unos cuadritos. La tabla de valores, acuérdense de la tabla de valores, para luego proceder a encontrar los pares ordenados. Y luego eso graficaremos en el plano cartesiano. Siempre se recomienda, hacer otro cuadrito más, se recomienda trabajar con valores fáciles. Siempre se recomienda eso. Entonces voy a trabajar con los valores menos 5, menos 2, miren que aquí ya incluyo negativo. Un valor fácil es el 0, incluyo el 2, puedo incluir el 3. Aquí lo hago un poquito con un poquito más de valores para que la gráfica no es que me salga tan completa, pero sí se vea un poco el sentido de la función creciente o decreciente. Estos valores de x los doy yo. O sea, no yo, sino los que vamos a hacer el ejercicio. Si son ustedes, ustedes son los que les dan los valores. Ustedes. Entonces, para eso, vamos a encontrar los valores de y. ¿Y cómo obtengo yo los valores de y? Los valores de y se obtienen de acuerdo a esta función. De ahí. Entonces voy con la primera. Entonces me dice f de x, ya no sería x. Voy a empezar con el numerito más fácil. Voy a empezar con 0. Entonces, f de 0, porque ese es el primer valor de x, con el cual voy a empezar. Se puede empezar por cualquier lado. Por menos 5, menos 2, por el 3, el 2, por cualquier lado. Yo empiezo con el más facilito, que es el 0. Entonces, ubico el 2, ese no cambia, elevado a x. ¿Cuánto tiene x? 0. Pregunta, ¿todo número elevado a la 0 potencia, a qué es igual? A 1. A 1. Entonces, 2 elevado a la 0 potencia es a 1. Entonces aquí, y vale 1. Mire que ya tengo mi primer par ordenado. ¿Cuál es mi primer par ordenado? Mi primer par ordenado es 0,1. Ahí está. 0,1. Ojo, que esos son los que voy a ir acumulando para luego graficarlos en el plano cartesiano. Voy con mi segundo valor. Voy con el 2. Entonces, ya no es f de 0, sino f de 2 es igual a 2. Este 2 no cambia porque este siempre va a ser 2 en este ejemplo. Ya después cambiará. 3, 4, 8, menos 5, menos 6, ya cambia después. Entonces 2 elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 2 elevado al cuadrado. 4. 4. ¿Por qué es 4? Porque 2 por 2 es 4. ¿Sí o no? ¿Por qué es 4? Porque 2 por 2 es 4. ¿Estoy bien o estoy mal? Dígame, ¿por qué es 4? Porque 2 por 2 es 4. ¿O no? Sino porque el 2 se multiplica 2 veces. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Porque este 2 por 2 es 4 o porque el 2 se multiplica 2 veces? ¿Cuál es correcta? ¿La primera o la segunda? Porque se multiplica. ¿Cuántas veces? 2. 2 veces. Entonces 2. por eso es 4. 4 está bien. Pero yo también puedo decir que 2 por 2 es 4 y me da 4. Pero no es así. Sino es que la base se multiplica tantas veces como me indica el exponente.
O sea, aquí es 4. Muy bien, vamos con el tercer ejemplo. Bueno, encontré mi segundo par ordenado. Aquí lo estoy poniendo de un color diferente. Entonces 2,4. Ya entré con mi segundo par ordenado. Vamos con el tercero. F, ya no de 2, sino F de 3. Dos elevado al cubo. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 8. 8, muy bien. Esperaba que alguien me dijera 6, pero nadie me dijo 6. Si alguien lo tuvo pensado, mejor que no lo haya dicho. 2 elevado al cubo es 8. No, 2 por 3 es 6. No, eso no. Lo que comúnmente hacen algunos estudiantes, pero no es así. Muy bien, entonces tengo mi tercer par ordenado, que es 3,8. Ese es mi tercer par ordenado. Ahora voy con los negativos. ¿Qué pasa con los negativos? Aquí los negativos hay que tener muy en cuenta esto. A elevado a la menos n. ¿Qué pasa cuando una potencia tiene un exponente negativo? ¿Quién se acuerda de ese concepto? ¿Qué pasa cuando una potencia tiene un exponente negativo? Por ejemplo, 2 elevado a la menos 3. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿No se acuerdan? Dígame, ¿no nos acordamos o sí me acuerdo, pero me da vergüenza decirlo? Le pone el 1 en el denominador. ¿El 1 dónde? Por ahí más o menos, tiene la idea, a ver. ¿El 1 dónde? Dígame, Noelia. En el numerador. En el numerador. Ya, ¿y en el denominador? Ya, aquí voy a hacer lo que me dice Noelia. Aquí le pongo 1 en el numerador. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Y en el denominador qué ubicaría? 2/3. Aquí en el denominador lo que hago es que esta base, está bien Noelia con tu idea, pero aquí completémosles aquí esta parte. Esta base que está, o este ejercicio que está aquí, pasa al denominador, pero ya sin el signo, ya no negativo, sino positivo, a elevado a n. Así, sencillo. O aquí, como ya tengo este ejemplo, digo, el 1, que me dijo Noelia, en el numerador siempre va, y abajo paso el 2 elevado al cubo, pero ya no con el signo, sino así purito, nada más. Y resuelvo 1, 2 elevado al cubo es 8, 1/8. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo así? 2/3 elevado a la menos 2. Aquí, lo único que haría es invertir la fracción. ¿Cómo la invierto? 3/2 elevado al cuadrado, pero ya no negativa, sino positiva. Y luego resuelvo. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Y me da 9/4. Eso es cuando los exponentes son negativos. Cuando son negativos. ¿Y por qué les explico eso? Porque aquí me voy a encontrar con esos casos. Me voy a encontrar con ese caso. Entonces aquí, en este caso, aquí les voy a hacer este ejemplo, se lo voy a hacer aquí en esta columna de aquí. Ahora voy a cambiar de color. Lo voy a hacer de color rojo aquí, no importa. Entonces vamos, f de x, ya no sería f de x, sino f de menos 5, es igual a 2 elevado a la menos 5. Así, ya que es igual esto es igual el 1 y el 2/5. 2 elevado a la quinta, perdón, no el 2/5, 2 elevado a la quinta. Pero sin el signo. 1 se mantiene y 2 elevado a la quinta. ¿Cuánto es 2 elevado a la quinta?
2 elevado a la quinta. ¿Cuánto? 32. 32, perfecto. Y aquí, para encontrar el par ordenado, 1 dividido para 32. En la calculadora, 1 dividido para 32, que me da 0,03. Listo, y este es el segundo par ordenado que lo ubico aquí. El par ordenado de los negativos, 0,03. Muy bien, ya me falta solamente del menos 2. Entonces voy a hacer eso. F de menos 2 es igual a 2 elevado a la menos 2. Y es igual. Agrego el 1. Acá abajo 2 al cuadrado. Esto es igual a 1. 2 al cuadrado es 4. Y 1 dividido para 4 es 0,25. Y aquí mi siguiente par ordenado es 0, perdón, aquí no es 0,25 nada más. Bueno, aquí nomás lo único que me faltó fue formar el par ordenado menos 5, 0. Cuando vaya a graficar en el plano cartesiano, ya no voy a poner 0,3, sino 0,03. Eso ahorita que lo voy a graficar en GeoGebra. Y el otro par ordenado es menos 2, 0,25. Este es para diferenciar de la coma del que separa al par ordenado. Y listo, ya tengo mis pares ordenados ahí. Todo formado, ya lo tengo listo para trasladarlo al plano cartesiano. Ahí está listo. Solamente una partecita pequeña que les voy a explicar. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio, pero solamente por si acaso. Esto no lo van a copiar. Esto sí lo copian obligatoriamente. Esto sí. Lo que voy a explicarles no. ¿A qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una base con un exponente decimal? Por ejemplo, 0,25. Igual. Tengo 16 elevado a 0,25. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo ese 16 cuántas veces se tiene que multiplicar? 0,25, no sé. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este exponente lo transformo en fracción. El 0,25 o el 0,25. Para transformarlo en fracción queda 25 en el numerador y abajo va el 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Dependiendo de los decimales que tenga. Tengo 2 decimales. Entonces queda 100, 25 centésimas. Simplifico. La 25 de 25 es 1 y la 25 de 100 es 4. Y el resultado es un cuarto. Entonces, ¿qué significa? Que aquí el 16 es elevado a un cuarto. Igual. ¿Qué pasa con esta fracción? Pues, nuevamente, ¿cómo digo que el 16 lo elevo a un cuarto? Este 16 este un cuarto, lo transformo en una raíz. O lo transformo, hago la transformación. Entonces, ¿cómo es? Entonces digo, la raíz cuadrada de 16. En este caso no va a ser, no va a ser raíz cuadrada. Tengo ya la raíz de 16. Esta fracción se descompone. El denominador pasa a ser el índice y el numerador pasa a ser el exponente. Y aquí digo, la raíz cuarta de 16 es 2 elevado a 1, esto es igual a 2. Y ese sería el resultado. Eso se hace cuando tengo estos casos, cuando el exponente es un número decimal. Se resuelve de esa manera. Aquí en estas funciones pasa mucho de eso, pero se los explico para por si acaso. Y por ahí se acuerden cuando en algún momento en el bachillerato le pregunten.
Si le preguntan, tienen la idea. Ok, me avisan si ya terminaron de copiar esa parte, por favor. ¿Ya terminaron de copiarla? Sí. Sí, ya la terminaron de copiar. Me tienen los pares ordenados ahí listos porque ustedes me van a dictar los pares ordenados. Ustedes me van a dictar cualquiera, de cualquier manera. Puede ser este primero o el de acá, cualquiera, eso no pasa nada. Muy bien, voy a dejar de compartir aquí. E inmediatamente voy a compartir para graficar mi función exponencial. Listo, entonces voy a graficar con mi función exponencial. De igual manera, primero lo que hago es ubicarme aquí en entrada. Ojo que muchas veces cuando yo me pongo aquí en entrada, se me activa un teclado aquí abajo. Este tecladito lo puedo activar para escribir porque ya mismo lo voy a usar para explicarle algo. Muy bien, dígame en el primer par ordenado. Abro paréntesis. Primer par ordenado. 0,1. 0,1. Perfecto. Enter. Bien, ahí está el primer punto. Vamos con el segundo. Abro paréntesis. Segundo par ordenado. 2,4. 2,4. Enter. Ahí está el punto B. Vamos con el siguiente. Siguiente par ordenado. 3,8. 3,8. Listo. El 3,8, ustedes dirán, profesor, no se ve. Sí, aquí está, si no es que, miren, ahí le hago más pequeñito, aquí aparece. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Siguiente par ordenado. Menos 5,0.03. Menos 5,0.03. Perfecto. Y enter. Ahí está el siguiente. Y vamos con el último. Abro paréntesis. ¿Cuál es el último? Menos 2,0.25. 0,25. Muy bien, entonces ahí tengo ya los puntos. Ahí ya los tengo. Ustedes en el plano cartesiano, ustedes mismos lo grafican, ¿no? Entonces ustedes dicen, aquí está ya mi y yo voy a trazar la línea. Entonces, como siempre la gráfica se traza de izquierda a derecha. Entonces, como esta es creciente, marca aquí, 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 y voy subiendo. Así. Y subo, 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 porque esto se va hasta el infinito. Se va hasta el infinito. Ahí queda. Ahora, en el programa, eso es cuando yo lo hago manualmente. Ustedes lo pueden hacer de esa manera. ¿Qué pasa en el programa? En el programa, yo a ustedes les dije, aquí tengo un tecladito y aquí me dice una entrada. Aquí voy a graficar la función que en este caso pues tengo. ¿Cuál es la función que yo grafiqué? La función es f de x es igual a 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado a... ¿2 elevado a cuánto, chicos? Ayúdenme. La función original es f de x es igual a 2 elevado a X. x. Exacto. Ahora, ¿cómo pongo ese exponente? Aquí es que utilizo este tecladito. Abro este tecladito aquí, se me abre aquí, y aquí está para poner exponente. Miren que el cursor se me subió aquí, chiquito encima, entonces aquí le pongo X, y listo, ahí me sale esta raya que está aquí. Se me graficó la función exponencial. Ahí se graficó.
Ahí se graficó, chicos. Bueno, cierro aquí. Ya cierro ese teclado. Y ahí está. Bueno, el GeoGebra me da la oportunidad de alejar. Miren que si yo alejo esta línea verde, nunca la voy a ver hasta dónde, ni tampoco de acá. Por eso es, como se decía en el ejemplo, ¿cuál es el dominio? Aquí les voy a poner aquí en este ladito. El dominio es todos los números reales. El dominio son todos los números reales. ¿Y cuál es el rango? El rango es, empieza desde 0, hasta infinito. Sube hasta infinito. No sé a dónde empieza, pero sí que empieza aquí porque siempre el rango se ve en el eje Y. Siempre eje Y. Y empieza por acá y termina en infinito. Y ese es el dominio y el rango de la función exponencial. Espero que hayan graficado. En el plano cartesiano, ustedes en el eje de X ponen hasta 5, hasta 5 negativos, 5 positivos, y en el eje de Y suben hasta 8. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya para acá abajo, bueno, para abajo no es necesario escribir porque no tengo ninguna gráfica acá abajo. Solamente es acá, estos cuadrantes. ¿Culminaron? ¿Culminaron, jóvenes? ¿Culminaron, chicos? Díganme. Sí, profe. Eso. Sí, no sé con quién estoy tratando. Si estoy hablando solito, si no estoy hablando, si ustedes no están ahí, no los veo. ¿Qué están haciendo? Voy a dejar de compartir.